Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a estar hablando del perfil lipídico dentro de esos estudios de laboratorio. Y aquí, antes de entrar a este tema, quiero hacer una pequeña introducción. Quiero que veamos la importancia que tiene en la actualidad los estudios de laboratorio. Bueno, bien sabemos que hace 2 siglos, hace un siglo, incluso el siglo pasado, las enfermedades más frecuentes eran las infectocontagiosas. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eran todas esas enfermedades producidas por virus, por bacterias, principalmente bacterias, por hongos, por parásitos. Todas esas pues lograban tener un impacto en la calidad y en los años de vida de las personas y de las poblaciones. Y entonces antes, en la época medieval, bueno, pues no se tenía mucha esperanza de vida debido a que no había tratamientos adecuados y diagnósticos adecuados para ese tipo de enfermedades. El siglo pasado se caracterizó por el desarrollo de muchísimos antibióticos, por ejemplo, y de vacunas que han permitido el control de estas enfermedades infectocontagiosas de la gran mayoría. Ahora, debido a que ya se han controlado, ya se tiene más control, mayor prevención a través de este esquema de vacunación, pues ¿qué son las enfermedades que ahora están más frecuentes? Bueno, ahora las enfermedades que predominan pues en la actualidad alrededor de todo el mundo es un proceso globalizado, son aquellas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y qué quiere decir crónico-degenerativo? Bueno, crónico hace alusión al tiempo que lleva esa condición en la persona. Por lo regular, crónico pues es 6 meses o más, dependiendo de lo que hablemos, pero en términos generales una enfermedad crónica es aquella que lleva mucho tiempo en el cuerpo, que ha logrado permanecer en el cuerpo mucho tiempo. Ahora, degenerativo es aquello que trastorna la función primaria, la función normal de un órgano, de un sistema, viéndolo dentro de este ámbito del cuerpo humano, y hace que los diferentes sistemas, diferentes órganos, pierdan la funcionalidad, los degeneran sus estructuras, y por lo tanto, pues al degenerar la estructura van a degenerar la función. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo que hay que saber con las enfermedades crónico-degenerativas es que son procesos de muchísimos años para que se puedan desarrollar estas enfermedades. Y lo más importante, hay que saber que estas enfermedades son silenciosas. Solamente se manifiestan cuando ya son irreversibles en la mayoría de las ocasiones. Estas enfermedades crónico-degenerativas, al ser irreversibles, bueno, pues constituyen un panorama pues muy sombrío en el aspecto del pronóstico para las personas. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es hablar de algo que se llama prevención. Prevención, diagnóstico, control, seguimiento en la curación. Y todo eso es muy importante, porque si yo soy consciente de la prevención y saber que yo puedo trabajar previo a que aparezca la enfermedad, pues eso me va a dar una ventaja increíble, pero increíble para que no ocurran las enfermedades. Ahora, los estudios de laboratorio no solo nos van a ayudar para prevenir, sino que también para diagnosticar, para darnos una orientación. Y bueno, esto propiamente es pues del área de la salud, de un médico formado como tal. Sin embargo, pues es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestra propia salud. Y todo eso pues empieza también conociendo y aplicando estos conocimientos para ver y para poder detectar, es que yo me hice una química sanguínea y mi glucosa está un poco alta, tengo que checar qué está pasando aquí. Entonces, en ese sentido, en ese momento, pues es muy importante que yo sepa detectar, ¿ok? Eso me va a dar a mí el panorama para buscar atención,
pues más especializada, una atención adecuada, una atención oportuna. ¿Y por qué es muy importante? A veces nos da miedo la palabra prevención, a veces nos da miedo encontrar algo, ¿no? Y muchas veces que decimos, ay, es que no quiero ir a que me revisen, no quiero hacerme ningún estudio porque me van a encontrar algo. Y la pregunta importante es, ¿qué prefieres? ¿Que se encuentre algo cuando apenas está empezando, cuando está en el proceso y lo puedes parar? ¿O cuando ya es un proceso irreversible, ya hay cierta degeneración en el cuerpo, ya hay daño en el cuerpo? Entonces aquí pues es un tema muy importante, el cual pues tenemos que empezar a difundir, la prevención. Y entonces hay un dicho muy popular al cual voy a recurrir que dice, más vale prevenir que lamentar. Y eso es aplicable a las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, esos estudios de laboratorio, bueno, existen una amplia gama de estudios de laboratorio y existen muchísimas aplicaciones. Existen muchísimos, así les voy a decir, existen muchísimos. Sin embargo, los que vamos a ver en este taller y del que vamos a hablar en esta pequeña clase, pues son los básicos, son los fundamentales. El objetivo de este taller, pues es que nos demos una idea de qué es un estudio de laboratorio, cuáles son los parámetros, qué es la sangre, para qué me va a servir hacer prevención. A través de conocer pues las diferentes enfermedades es que yo voy a poder prevenirlas, darme una idea acerca del diagnóstico y darme también una idea acerca pues de las consecuencias que puede traer esa enfermedad. Ahora, a lo largo de todo este taller, pues vamos a estar viendo conceptos muy sencillos, nociones muy sencillas. Es un taller para que nos demos una muy buena idea acerca de qué pasa con la interpretación de los estudios de laboratorio. Entonces, ya dando esta pequeña introducción, vamos a entrar al tema de hoy. Tenemos unas diapositivas preparadas para ustedes acerca de este perfil lipídico. Vamos a hablar sobre los estudios de laboratorio, las pruebas diagnósticas que nos permiten ver, valorar cómo está el metabolismo de los lípidos. Y la pregunta importante, ¿para qué hablamos de los lípidos? ¿Por qué es importante hablar de los lípidos? Miren, aquí les quiero enseñar en pantalla, esta es una tabla que salió en el 2008, ustedes la pueden encontrar en el portal de la Organización Mundial de la Salud. Miren, aquí está en el 2008. Y quiero que nos vayamos a las causas, que analicemos las primeras causas de defunción. En el 2008 se estimó que la causa número 1 de muertes, la que más causa muertes, es la enfermedad, la cardiopatía isquémica. ¿Y qué es esto? Son los infartos al corazón, son todas esas enfermedades que ocurren porque al corazón no le llega suficiente sangre. Cardio es alusivo al corazón. Patía viene de patos, que es enfermedad del corazón. Isquémica o isquemia es un proceso a través del cual no llega suficiente oxígeno a cierto tejido. Entonces aquí la causa número 1 estamos viendo que es cardiopatía isquémica, es decir, aquella enfermedad del corazón en la que no le va a llegar suficiente oxígeno a este corazón y por lo tanto va a sufrir daño en el tejido y va a sufrir muerte en el tejido. Esto es importante. La causa número 1 de muertes es esta. La causa número 2 es afección cerebrovascular. Llámense infartos al cerebro, llámense hemorragias al cerebro. Y esto también va a tener mucho que ver con los lípidos, con las grasas. Cuando yo digo lípido, lípido es lo mismo que grasa. Y entonces hemos escuchado por ahí que tenemos que tener una dieta saludable. Y la dieta saludable incluye modular bien la cantidad de grasas y la calidad de grasas que como. Y eso es muy importante porque tiene mucho que ver con este punto. Ahora, como ya les estaba diciendo, ¿no? Las primeras dos causas tienen mucho que ver con el metabolismo interno de los lípidos, Y ahorita vamos a ver por qué. Hasta ahorita simplemente ayúdenme a recordar que la causa número 1 de muertes son las enfermedades
restrictivas de oxígeno al corazón. Y la segunda causa son los infartos, son las hemorragias en el cerebro. Quiero que veamos esta tabla que tenemos aquí en pantalla y hablamos de los principales factores de riesgo para sufrir un infarto. Enfermedad coronaria no es sinónimo, pero es muy parecido a un infarto. Enfermedad coronaria, las coronarias son las arterias que llevan sangre al mismo corazón. Entonces, el corazón no solo se encarga de bombear sangre, sino que también bombea sangre y recibe de esa misma sangre. Las coronarias son las arterias que se encargan de llevar sangre con oxígeno, con nutrientes al mismo tejido del corazón. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen para que se pueda desarrollar una enfermedad de estos vasos sanguíneos, de estas arterias coronarias, de estas oclusiones de estas arterias que originan infartos? Bueno, vamos a tener factores modificables y factores no modificables. Dentro de los modificables, quiero que veamos aquí, encontramos a la hiperlipidemia, es decir, mucha grasa en la sangre. El segundo factor es poquita grasa en la sangre, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, porque cuando yo hablo del factor que hace daño, de la grasa que hace daño, yo hablo principalmente de los famosos LDL y VLDL. Cuando yo hablo de la grasa buena o del colesterol bueno, yo hablo del HDL. Entonces, factores de riesgo es tener demasiado LDL y muy poquito HDL. Ahorita vamos a aclarar unos puntos acerca de esto. Los siguientes factores es hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, y el sedentarismo es no hacer ejercicio, no movernos. El siguiente factor es diabetes mellitus y finalmente obesidad central. Quiero que veamos aquí cuál es el encabezado de estos factores. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que son factores modificables, es decir, nosotros podemos identificarlos y tratarlo, lo cual, bueno, pues nos quita una gran carga para desarrollar estas enfermedades, para que puedan aparecer estas enfermedades. Ahora, dentro de los factores no modificables, bueno, pues encontramos propiamente la edad. Un factor de riesgo es hombres mayores a 45 años, mujeres mayores a 55 años. Y la historia familiar, es decir, si yo vengo de una línea de sangre, si en mi familia, si mis padres, mis abuelos tuvieron este tipo de enfermedades, que se les subía mucho el colesterol, mucho los triglicéridos y tuvieron algún problema en el corazón, bueno, pues ese es un factor de riesgo para que yo también lo pueda desarrollar. Eso no lo puedo modificar, no puedo modificar la edad, no puedo modificar mis antecedentes y mi carga genética, eso no lo puedo modificar. Pero lo que sí puedo modificar son todos estos factores que están aquí enlistados en esta pequeña tabla, que incluyen y que empiezan con esas grasas en el cuerpo. Entonces, ustedes ahí en casa, si detectan que tienen alguno de estos riesgos, mucho ojo, porque es un riesgo para desarrollar infartos al corazón. Y ahora, me regreso un poquito a esta tabla. Recordemos, la primera causa de defunción es la cardiopatía isquémica, son los infartos y son todas esas enfermedades que tienen un muy fuerte factor de las grasas. Tienen la etiología. ¿Qué quiere decir esto? Es el factor de origen, es lo que lo genera. Y quiero enseñarles esta imagen. Miren, aquí la primera imagen que tenemos es la imagen de un vaso sanguíneo. Supongamos que son las arterias coronarias, ¿vale? ¿Se acuerdan que hace rato yo les comentaba que las arterias que llevan sangre al mismo corazón se llaman coronarias? Bueno, pues imaginemos que nos encontramos en una de estas pequeñas arterias que le llevan sangre al mismo tejido del corazón. Ahora, nosotros de este lado tenemos una arteria sana, que es lo ideal, ¿no? Si yo tengo una arteria sana, es decir, por adentro
va a fluir bien la sangre, no va a haber nada que la enlentezca, nada que la entorpezca este flujo, ¿no? Y eso es lo ideal. Las arterias tienen una capacidad de vasoconstricción y de vasodilatación, es decir, pueden adaptarse, pueden hacerse chiquitas, pueden hacerse grandes, dependiendo de la cantidad de sangre que se necesite. Por ejemplo, nosotros estamos durmiendo. Bueno, pues no necesitamos que el corazón bombee demasiada sangre, no necesitamos que trabaje a todo lo que da. Entonces, pues las arterias se van a encontrar relajadas, se van a encontrar vasodilatadas. Ahora, si de repente hay un león atrás de mí y tengo que correr para salvar mi vida, bueno, el corazón tiene que funcionar a todo lo que da, tiene que funcionar a una velocidad muy grande para que mande sangre a todos mis músculos y yo pueda moverme, yo pueda desplazarme, yo genere este movimiento, yo genere este trabajo. Entonces, para que eso suceda, las arterias van a hacerse un poquito más chiquitas y eso va a ayudar a que llegue pues con mayor presión el flujo de la sangre y eso es pues algo importante. Ahora, eso es la función normal de las arterias, aparte pues de que permiten la circulación de la sangre. Aquí, como lo vemos en pantalla, al otro lado encontramos una arteria enferma, una arteria en donde tiene una capa de grasa que está disminuyendo la capacidad, está disminuyendo el flujo que puede transitar por esta arteria, es decir, está disminuyendo el calibre interno, la está haciendo más chiquita, pero es una condición mediada por esta acumulación de grasa. Ahora, esta placa de grasa que se forma, bueno, pues va a impedir que la arteria funcione adecuadamente, va a volver rígidas, las va a volver muy duras a las arterias por adentro. Entonces las arterias ya no van a poder dilatarse, ya no van a poder vasodilatarse, la vasodilatación, y ya no van a poder hacerse chiquitas, ya no van a poder hacerse grandes, ya no van a poder hacerse chiquitas. Les va a costar mayor trabajo, más trabajo. Y entonces, pues si yo de repente estoy corriendo y mi arteria no puede circular suficiente sangre por esa arteria, porque tengo ahí un masacote de grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues voy a empezar con la famosa angina de pecho. Van a empezar a surgir ciertos cuadros clínicos, ciertas enfermedades derivadas de esta placa de grasa. Y entonces todos hemos escuchado la famosa angina de pecho, ¿no? La angina de pecho es aquella enfermedad en donde nosotros tenemos una acumulación de grasa en la pared de una arteria del corazón y cuando nos movemos, la arteria no puede llevar más sangre porque está ocluida, está pseudo taponada. Es como cuando nosotros, pues la tubería de lavabo, pues se va llenando de sarro, se va llenando de residuos de jabón, de cabellos incluso, y ya no pasa bien el agua y se estanca. Se estanca y no puede pasar al otro lado. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el corazón. Pero como estamos hablando del corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Si no le llega suficiente sangre, bueno, pues va a empezar a sufrir ese tejido y va a doler. Eso se va a traducir en mucho dolor y en un dolor abundante, en un dolor que las personas refieren por detrás del pecho, un dolor opresivo, un dolor intenso, un dolor que se desencadena después de hacer ejercicio o a la actividad física. Existe también otro tipo de angina de pecho en donde la placa ya es demasiado grande y el dolor se presenta incluso en reposo. Muchas veces las personas están dormidas y se despiertan por ese dolor intenso que es derivado de esta acumulación de grasa en las arterias. Y entonces quiero enseñarles aquí esta imagen. Por un lado tenemos pues la anatomía de un corazón normal. Miren, este es un corazón. Normalmente pues nosotros tenemos esta imagen, ¿no? La concepción de un corazón pues el símbolo que nosotros tenemos. Sin embargo, pues el día de hoy aquí les presento la anatomía un poco más real de este corazón. Tienen que saber pues que el corazón es un órgano muscular, muy musculoso, y es una bomba que permite bombear la sangre a
todas las partes de mi cuerpo. Ahora, aquí, como estamos viendo aquí en pantalla, nosotros tenemos este corazón y tenemos estas arterias coronarias, estas se ilustran en color rojo, y estas arterias coronarias pues son las que le llevan la sangre al corazón. Si una deja de funcionar, si una se tapa, bueno, pues esa parte que irriga, esa parte a la que esa arteria le lleva sangre, pues va a empezar a tener daño. Y entonces, dependiendo del tamaño de la obstrucción, si se trata de toda la arteria o se trata de un pedacito, yo voy a encontrar diferentes sintomatologías. Este dolor que persiste o este dolor que se quita a los 2 minutos, ¿vale? Y entonces, miren, de este lado tenemos lo que les había enseñado, esta placa de grasa, esta acumulación de grasa en una arteria coronaria. Si ustedes lo alcanzan a ver bien, aquí esta zona está afectada, esta zona pues va a tener mucha grasa en las paredes. Ahora, no hay, aquí pues es muy importante estar consciente de esto, porque si yo tengo niveles elevados, niveles elevados de triglicéridos en la sangre, bueno, pues eso es un factor de riesgo para que se forme esta placa. Y mucho ojo, si tenemos pues factores heredofamiliares, si fumamos, si somos hipertensos, pero hipertensión descontrolada, es decir, que yo sé que soy hipertenso, pero no me tomo el medicamento porque no me lo tomo, y yo soy diabético, y todos los factores de riesgo de los que ya estábamos hablando, aquellos modificables, si yo no los controlo, si yo no tomo control sobre ellos, mucho ojo, porque es muy probable que ya estemos formando esta placa de grasa en nuestro corazón. Y sí, pues sí es muy peligroso, ya vimos tan peligroso que es la principal asesina a nivel mundial, es la que más mata personas, ¿ok? Sin embargo, esto, bueno, no solamente pasa en el corazón, también hay 3 sitios principales en donde va a pasar: en el corazón, en los riñones, miren, aquí tenemos una acumulación de grasa, tenemos esta acumulación de grasa que va hacia la arteria renal, que pues puede también afectar el funcionamiento renal. Y también quiero que veamos esta imagen que, híjole, cómo es peligrosa. Esta arteria son las arterias carótidas. Las arterias carótidas pues son unas arterias maestras, unas arterias muy grandes que van del corazón. Sale la arteria, se me fue el nombre, una arteria principal, el callado de la aorta, nace la aorta, de la aorta nacen estas carótidas, y del otro lado, bueno, pues el tronco brachiocefálico, así se llama. Lo importante aquí es saber es de que pasan por el cuello y van a irrigar a la cabeza. Estas arterias llevan sangre a la cabeza. Miren la composición que tiene, miren la estructura, se encuentran aquí en el cuello. Y el cuello siempre pues se ha considerado y es una zona muy, 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 muy delicada, muy especializada, muy estructurada, porque imagínense qué tantos órganos tiene que haber aquí, bueno, qué tantas estructuras tiene que haber aquí para que todo el tronco se conecte con la cabeza. Y entonces una estructura muy importante mencionar son estas arterias carótidas que llevan sangre al cerebro. Y adivinen el tercer lugar en donde se forman con mayor frecuencia estas acumulaciones de grasa. Exacto, lo pensaron muy bien, en la arteria carótida. Y entonces, ¿cuál era la segunda causa de muerte? Bueno, pues tenemos a las enfermedades cerebrovasculares, y uno de los factores para eso, bueno, pues es la acumulación de la grasa en este lugar. Entonces, pues haciendo recapitulación, es importante que nosotros sepamos que los niveles de grasa en la sangre están muy íntimamente relacionados con la aparición de estas acumulaciones de grasa en estos puntos, en estas arterias en específico. Obviamente es por lógica. Si yo como muchas grasas, si yo consumo muchas grasas, si yo tengo todos los factores de riesgo, voy a tener mucha grasa en mi sistema circulatorio. Va a haber mucha grasa circulando por mi cuerpo. Yo tengo mucha grasa circulando por mi cuerpo, bueno, pues es muy probable que yo esté ya formando una acumulación de grasa en alguno de estos
3 sitios arteriales importantes: corazón, riñones y cuello, que nos puede dar afección al cerebro. Ahora, miremos esta imagen. Esto, cuando yo les hablo de este proceso, es un proceso de años. Esta aterosclerosis es un proceso realmente de años y es un proceso gradual. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en los inicios de esta imagen, pues no tenemos aparentemente grasa, ¿no? Sin embargo, conforme vamos progresando, hay mayor acumulación de grasa. Y aquí, miremos aquí abajo. Al inicio, en la primera imagen, pues nosotros encontramos un flujo normal. Por ahí puede circular abundante sangre. Nos vamos al siguiente, ya se empieza a hacer más pequeño la luz interna. Ya empieza a disminuir qué tanta sangre puede pasar por ahí. Y nos vamos al último, bueno, pues ya es ahí una acumulación de grasa pues mayor, ya es más abundante. Ahora, aquí hay que saber 2 cosas. Estas enfermedades, esta placa fibrosa, esta placa de grasa es silenciosa, no va a causar síntomas, no va a causar molestias, va a causarlas cuando ya está muy grandota, ¿vale? Y entonces es un proceso de años, Y en el libro de Harrison, en el Tratado de Medicina Interna, hay un dato curioso muy importante que les voy a mencionar. Y es que, bueno, pues todos sabemos que en el siglo pasado fueron los conflictos bélicos mundiales. Dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente hubo muchísimas pérdidas humanas y muchísimas pérdidas de vidas de soldados muy jóvenes. Muy jóvenes. Y entonces a todos ellos se les practicó pues las autopsias, y también pues era un proceso en donde se estaba pues estudiando también la anatomía. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta, las personas que hicieron esto, se dieron cuenta que la acumulación de grasa en las arterias, principalmente en la del corazón, empezaba alrededor de los 20 años. Lo cual, bueno, pues es una edad muy pequeña. ¿Qué edad tenemos nosotros ahora? Tenemos 28, tenemos 30, tenemos 50, tenemos 60. ¿Qué edad tenemos, no? Imagínense, en esa época se estimó que este proceso empieza a los 20 años. Entonces, mucho ojo, porque pues si somos mayores de 20 años tenemos este riesgo y tenemos que empezar a tomar medidas para evitar la aparición de estas enfermedades. Estas enfermedades, esta oclusión, esta placa de grasa puede causar 2 cosas, ¿ok? Número 1, puede crecer tanto que de plano tapa la arteria y causa un infarto, o puede sangrar. Recordemos, ya les había comentado que esta grasa hace que la arteria se vuelva sólida, se vuelva rígida, se vuelva sólida, se vuelva muy dura. Entonces, al momento de que yo hago ejercicio y necesito pues aumentar la velocidad de la sangre, aumentar el flujo de la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Pues recordemos que mis arterias van a tratar de hacerse chiquitas para que aumente la velocidad del flujo, para que aumente la presión. Y entonces, al hacer esto, si yo tengo aquí una placa firme, al hacer esto, el vaso puede lesionarse y puede sangrar. Y ese sangrado puede generar un coágulo. Ese sangrado interno puede generar un coágulo debido a que pues este vaso roto va a intentar repararse, y ese coágulo se va a desprender. Y ese coágulo que se puede desprender puede causar infartos al corazón, puede causar infartos cerebrales. Y entonces, pues nos damos cuenta que si nos vamos al origen, todo está pues muchísimo en modificar los hábitos, aquellos factores de riesgo que son modificables. Y entonces, en ese marco, tenemos que los primeros 2 factores de riesgo, si nos acordamos bien, era demasiada grasa en la sangre o muy poquita de la grasa buena en la sangre. En términos generales, la grasa, los lípidos, pues van a circular en nuestro cuerpo de 3 principales maneras.
a través de los LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, a través de las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y a través de las HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Aquí simplemente es saber que estas lipoproteínas son moléculas a través de las cuales viaja la grasa, ¿ok? Viaja la grasa, es lo que necesitamos principalmente. Y aquí tenemos un esquema, ¿no? Por favor, en casa, ayúdenme a seguir este cursor, el puntito rojo que está moviéndose en la pantalla. Aquí vamos a tener a nuestro sistema digestivo. Las grasas van a entrar por la comida, ¿ok? Yo voy a comer los alimentos, de ahí mi sistema digestivo pues los va a digerir, los va a absorber. Una vez adentro, el hígado va a decidir qué es lo que va a pasar con estos alimentos, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestro cuerpo? ¿Necesitamos llevarlos a cierto lugar para que se ocupen? Ah, bueno, hay que hacerlo. ¿Necesitamos almacenarlos? Ah, bueno, vamos a hacer ese almacenaje. Y entonces el hígado puede decidir hacer puede decidir hacer varias cosas, pero principalmente dos. Número 1, lo lleva a las células para que se ocupe y llamémosle aquí pues todo tipo de células que pueden necesitar la energía, o llamémoslo aquí al tejido adiposo. Si hay mucha glucosa, si hay muchos sustratos que se pueden ocupar para que las células funcionen, para que se eche a andar el metabolismo, bueno, pues el hígado lo va a mandar al tejido adiposo para que ahí se almacene. Y aquí, una vez que se almacena, va a ser como un banco de energía, un banco energético, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el tejido adiposo es el único tejido de nuestro cuerpo en donde pues se va a estar acumulando en gran manera estas grasas en forma de triglicéridos. Va a ser el sitio en donde a través de la LDL y la VLDL, el hígado va a mandar grasas a almacenar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tenga el LDL y el VLDL altos, quiere decir que estoy teniendo mucho almacenaje. Mi tejido adiposo está creciendo. Hay mucho almacenamiento de esta energía. Y eso, pues, es un factor de riesgo porque tengo, pues, mucha grasa circulando en mi sangre, ¿ok? Ahora, existen las grasas buenas, que son las famosas HDL. Estas HDL van a ser totalmente lo contrario a LDL y VLDL. Van a tomar las grasas de este tejido adiposo, de este tejido graso, y las van a llevar al hígado para que sean ocupadas, para que sean aprovechadas. Entonces, mientras LDL y VLDL son iguales a almacenaje y a circulación de la grasa dentro de mi cuerpo, HDL quiere decir que de estos almacenajes, de este almacenamiento van a ir al hígado y van a ser ocupadas. Vamos a disminuir así la cantidad pues almacenada, porque vamos a estar sacando a través del HDL. Y entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que estos factores de riesgo que enlistamos y que son los primeros que encontramos, se pueden diagnosticar, nosotros los podemos ver a través de un estudio de laboratorio que es el perfil lipídico, ¿ok? Y este perfil lipídico va a tener ciertos valores normales, ¿ok? Y entonces, miren, aquí voy a hacer un pequeño zoom a la pantalla. Los valores normales de los triglicéridos es que los encontremos por abajo de 150 miligramos sobre decilitro. Si nosotros pues los llegamos a encontrar por arriba de estos, hay que preocuparnos, mucho ojo, hay que hacer algo para bajarlos, ¿ok? Porque tener los triglicéridos elevados pues es sinónimo de que en mi cuerpo ya se está formando esta placa de grasa y que se sigue formando, ¿ok? El siguiente valor a considerar dentro de estos lípidos es el colesterol. El colesterol pues también lo tengo que encontrar por abajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Yo lo encuentro por arriba de esto, hay que hacer algo. Y pues de una manera pues muy puntual, muy activa. VLDL, que el colesterol, como lo vemos aquí, es el colesterol total. Si ustedes se dan cuenta, si suman VLDL, LDL y HDL, nos va a salir pues
lo que tengamos de colesterol, porque estos son los diferentes tipos de colesterol que existen. VLDL tiene que estar por abajo de 30 miligramos sobre decilitro, LDL por abajo de 130 miligramos sobre decilitro y HDL por arriba de 40 miligramos sobre decilitro. Entonces, si nosotros tenemos los valores pues por arriba de esto, mucho ojo, mucha precaución, porque es muy probable que en nuestro cuerpo ya se esté formando esta placa de grasa. Y esta placa de grasa ya les había mencionado que puede causar infartos en el corazón, infartos en el cerebro, ¿ok? ¿Cuál es la pequeña conclusión de esta clase? Vamos muchísimo a la prevención y vamos muchísimo a fomentar nuevos hábitos, pues sanos, saludables. Es decir, es momento de saber qué tipo de alimentos estoy consumiendo. Es momento de darme cuenta de si estoy o no haciendo ejercicio. Es momento de dejar el hábito tabáquico. Es momento de tomar el control sobre mi diabetes y tratarla. Es momento de tomar el control sobre mi hipertensión y tratarla. Entonces, en este sentido, es del cual necesitamos empezar a conocer cómo es que está funcionando nuestro cuerpo y para qué nos van a servir todas estas herramientas diagnósticas que son los estudios de laboratorio. Me presento, soy médico pasante del Servicio Social, Alejandra Carrasco Arteaga. En esta ocasión voy a estar con ustedes impartiendo este taller de interpretación de estudios de laboratorio que inicia el 24 de este mes. No se lo pueden perder. Si hasta ahorita pues han tenido alguna duda sobre esta misma clase o tienen alguna duda de que ya hayan tomado el taller, por favor, este es el espacio indicado para contestar todas las preguntas, todos los comentarios. Por favor, este es su espacio, no lo duden ni un momento. Sin embargo, si usted todavía no ha tomado este taller, pues que está la verdad pues muy bien armado, de una manera sencilla, vámonos a lo fundamental, vámonos a la aplicación, vámonos pues a lo que venimos, ¿no? A tener herramientas para poder darnos cuenta de cuál es pues nuestro estado de salud, aproximarnos a ello. Vamos a presentar este temario, este taller. Este taller pues tiene la duración de un solo módulo de 6 horas. A lo largo de esas 6 horas pues vamos a estar hablando de diferentes temas que son pues importantes. Vamos a partir del impacto de los estudios de laboratorio, el impacto que han tenido, porque a través de ellos nosotros podemos prevenir, controlar, podemos diagnosticar, podemos ver cómo va evolucionando una enfermedad y podemos darnos cuenta, Y aquí vamos muchísimo a eso, a darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, porque podríamos pensar, pues es que yo me hago un estudio de laboratorio y yo solito lo veo y ya, ¿no? Lo ideal es detectar que tengas factores de riesgo y acudir a recibir la atención adecuada, la atención oportuna. Vamos a tener también una breve descripción de las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes, diagnosticables con parámetros de laboratorio, con parámetros bioquímicos. Diabetes mellitus, tenemos a la gota, tenemos todos esos, pues el tema que acabamos de ver hoy en día, los infartos del corazón. Vamos a estar hablando también de la enfermedad cerebrovascular, vamos a estar hablando de muchos temas pues muy interesantes. Vamos a estar hablando como tal también de los estudios de laboratorio, de la biometría hemática, de la química sanguínea, que la biometría hemática va a estudiar la parte celular, las células que hay en nuestra sangre, y la química sanguínea va a estudiar más el contenido del plasma. Vamos a hablar también de la hemoglobina glucosilada, el perfil lipídico, el perfil hepático, el perfil pancreático, el perfil tiroideo y el examen general de orina. También, si ustedes se han dado cuenta, pues es muy importante hablar de obesidad, nutrición y control de peso porque es un tema que va muy de la mano. También de la misma manera los quiero invitar muy cordialmente a este curso que empezó el día de ayer. Sin embargo, si usted se quiere animar, todavía está a tiempo perfecto para entrar. Inicia el 15 de marzo de este año, inició el día de ayer, todavía lo puede iniciar con toda confianza. Sin más, pues sí me gustaría leer sus comentarios, si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, incluso este es su espacio.
Entonces, vamos con los comentarios. Francisco Hernández nos comenta: buenos días, doctora, excelente tema. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Carol también nos dice: buenos días, interesante información y excelente taller. Carol, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis nos dice: buenos días, interesante taller. Lorena nos dice: saludos desde Phoenix, supongo que es Arizona. Excelente tema. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias también, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya sido pues una clase enriquecedora, que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos y tomar el control desde ahora. Elena López también nos dice: buenos días, doctora. En mi siguiente taller tomé el de obesidad y me encantó. Muchas gracias. Ya lo entendí. Muy buenos días, doctora. Este es mi siguiente taller. Tomé el de obesidad y me encantó. Muchísimas gracias, Elena, por la confianza. La verdad es de que, ¿qué puedo decir de este taller, de este curso de obesidad, nutrición y control de peso? La verdad es que le eché ahí todos los kilos de amor y todos los kilos de pasión, porque son temas bien importantes y bien frecuentes y bien comunes. Entonces, pues es importante seguirnos capacitando. Muchas gracias por estar tomando estos talleres y estos cursos. Uriel nos comenta: buenos días y excelente taller. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Uriel. Conchita nos dice: buenos días, interesante información, excelente información. Alexa también nos dice: hola, buenos días, interesante taller. Conchita, Alexa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Karina Nava también nos dice: buenos días y magnífico taller. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ismael nos dice: buenos días, doctora Alejandra, gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mayela Reyes nos comenta: es taller en línea en tiempo real. Son cursos, este taller es un taller pregrabado. El que sea pregrabado pues nos da la gran ventaja de que se adapta muy fácil a nuestro tiempo. Y eso tiene pues una gran relevancia porque, por ejemplo, si el día de hoy yo solamente tengo media hora libre, bueno, pues le dedico media hora. Si mañana le puedo dedicar 5 minutos, 5 minutos. Si mañana puedo dedicarle pues una hora. Entonces, en realidad nosotros nos estamos adaptando a sus tiempos y damos esta ventaja de que el curso sea pregrabado. Elena nos comenta: este taller podría complementar el curso de obesidad y control de peso para armar un plan de alimentación. Elena López: bueno, pues un plan de alimentación tenemos que considerar muchísimas cosas. Parte de ello pues es irnos a regular qué es lo que está comiendo, también es analizar qué es lo que está comiendo las personas. Sí nos puede ayudar, sí nos puede orientar, siempre y cuando pues tomemos muy en cuenta los valores de referencia, que son pues los recomendados, que a lo largo del cuadro dietosintético y a lo largo de la distribución de todos los sistemas equivalentes son los más recomendados. Eso es lo estandarizado. Sin embargo, pues también nos podemos dar una pequeña orientación. En el módulo número 4 de este curso de obesidad, pues hablamos también de diferentes corrientes de dieta. Por ejemplo, podemos aplicar los principios de la dieta mediterránea, el decálogo de la dieta mediterránea o el decálogo de la dieta DASH para los hipertensos. Ya podemos ir modificándolo. Pero en general, pues aplicando todos estos principios generales, sí podemos hacer grandes cosas. Este taller puede complementar al curso de obesidad y control de peso. Sí se complementan en realidad, porque muchos de los trastornos que surgen derivados de la obesidad son las enfermedades crónico-degenerativas, y lo que vemos principalmente en este taller de interpretación de estudios de laboratorio son enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, se complementan. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que ya son todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias pues por estar en esta transmisión, por estar en esta clase. Recordemos que pues aquí lo importante es irnos a la prevención y al control. Es muy importante saber que nunca es tarde para tomar acción, que a pesar de que yo ya puedo tener una enfermedad crónico-degenerativa, si empiezo a tomar control de la situación, bueno, pues me va a ir mucho mejor. Voy a tener un mejor pronóstico, voy a tener una mejor calidad de vida. Y aquí recurro siempre a este proverbio que me encanta
nuestros cuerpos son los jardines, nuestras voluntades son los jardineros. Obviamente, si me quedo solamente en el querer y no lo llevo a la acción, no sirve de mucho. Todo este contenido que se genera, todo este taller de interpretación de estudios de laboratorio, este curso de obesidad, nutrición y control de peso, nos va orientando hacia hacer. Hacer con propósito, hacer sabiendo, no hacer por hacer, y tampoco pues hacer guiándome de mitos y de cosas que pues no son muy ciertas, hacer pues con bases sólidas, hacer para mejorar mi salud, para impactar mi salud. Y pues en un ámbito familiar, en un ámbito social, pues no solamente yo, sino a todo aquel que me llegue a rodear. Porque la salud pues es algo, es un proceso individual, pero la salud también es un proceso colectivo. Entonces, hasta aquí tenemos toda esta información. Espero realmente que nos demos cuenta de la importancia que es hablar de estos temas. Hoy más que nunca necesitamos promover la salud, necesitamos hablar de todos estos tipos de temas que suenan incómodos, que son incómodos, pero que son reales. Porque ya estuvimos hablando de cuál es la principal causa de muerte y ya estuvimos hablando de lo que lo genera. Mucha grasa en la sangre. Yo como mucha grasa, mi dieta es muy grasosa, tengo diferentes enfermedades y aparte no hago ejercicio y fumo, bueno, pues esos son factores de riesgo para que yo me pueda enfermar. Y recordemos que una enfermedad no solamente la sufre la persona que la padece, sino que también la sufre toda la familia. Y en ese sentido, pues está en nuestras manos tomar el control de nuestra salud. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Tengan un excelente martes. Tengan un martes realmente muy hermoso, muy bendecido. Que nos demos cuenta que la vida es hoy, que podemos disfrutar el día de hoy y que podamos empezar a construir nuestros conocimientos el día de hoy. Muchas gracias.